Buenos días. Bueno, vamos a hacer hoy la clase número 9, que corresponde a la unidad 5, que define un corte temporal entre 1980 y el año 2000. Bueno, acá en este grupo yo les he planteado un fenómeno que tiene unas características particulares, que se da alrededor de los años 80, que tiene su difusión máxima en torno a una figura que es Guillermo Cuitca, pero que me interesaba especialmente que le prestáramos atención porque tiene una fuerte penetración en Mendoza. Este fenómeno tiene que ver con un movimiento que se define, no sé si se organiza, pero se define en Italia, que se llama Trasvanguardia, que se refiere a un grupo de artistas que deciden, frente al gran avance que había tenido el conceptualismo y los procesos de desmaterialización y de transformación matérica de la existencia de la obra de arte, deciden reivindicar los oficios tradicionales. Es lo que se llama o se conoce como pintura-pintura o escultura-escultura. Se usan las dos palabras como para afianzar la idea de que estamos hablando de pintura en su sentido más tradicional del término y no de todas estas versiones de la pintura expandida que aparecen en torno a las experiencias que hacen los artistas conceptuales. La Trasvanguardia en Italia tiene su origen y su impacto más fuerte alrededor de los años 80 y en ese país tiene una relación fuerte con la tradición clásica. Hay como una repensada de la tradición de la pintura clásica, porque ya sabemos que tiene que ver con la historia propia de Italia. La Trasvanguardia le aporta a esta idea de la vuelta a la pintura o de la pintura-pintura o de la escultura-escultura, digamos, esta vuelta a los medios tradicionales, algunos asuntos que sí tienen que ver con esta situación de ser ya un movimiento de arte postconceptual. Que tiene que ver con algunas reflexiones que se hacen a través de este uso que hacen los artistas otra vez de un medio tradicional. La importancia que tiene para mí este movimiento desde el punto de vista de la historia de la cultura, que es lo que nos interesa a nosotros, podría agruparse en dos líneas principales. Una de ellas, que para mí es la más importante, que es la reconciliación del arte con el público. No con esto estamos diciendo que el arte tenga que ser tradicional, ¿no? Sino lo que estoy haciendo es una reflexión sobre lo que sucede con estos artistas y el público. La pintura, en su versión más tradicional, o la escultura, siempre ha mantenido, a pesar de todos los cambios que sufrió el arte en el siglo XX, ha mantenido una persistencia de jerarquía dentro de las apreciaciones del público. Entonces este movimiento viene de alguna manera a recuperar esa relación, es después del conceptualismo el tipo de obra que va a volver a mercantilizarse, es la obra que la gente compra, que la gente reconoce, que cuelga en su casa porque además es un objeto que se puede colgar. Entonces de alguna manera todas estas producciones se abren un camino dentro de este fenómeno que es la relación del arte con el público. Y el conceptualismo y todos los postconceptualismos que nosotros de alguna manera vimos en la clase anterior van a permanecer circulando en instancias más institucionales como museos, bienales, encuentros así, colecciones de museos y encuentros de arte experimental y todo ese tipo de fenómenos, mientras que la Trasvanguardia y muchas de sus derivaciones van a circular por las galerías de arte y van a tener una relación más fuerte con el público. Es importante también porque este movimiento de la Trasvanguardia tiene una penetración fuerte en Mendoza, hay muchos artistas que se enmarcan dentro de este fenómeno. Vamos a ver algunos. Yo he estado pensando un montón qué artistas elegirles. Quiero que entiendan que esto es una selección que por supuesto sí asumo que tiene que ver con mis intereses personales también, en muchos casos, pero que por supuesto es posible incluir un montón de artistas más que yo no he puesto porque tengo que acotar y recortar la clase. Bueno, otro fenómeno, además de la reconciliación con el público, que les decía que es una cosa importante, es un modelo de artista que va a girar también alrededor de la figura de Guillermo Cuitca,
que es un artista más, con un perfil más de autogestión, más empresario, más que junto con la producción de su obra desarrolla su carrera, busca la forma de tener un mercado. Casi todos estos artistas encuentran desde instancias muy refinadas y muy sofisticadas hasta la propia difusión en Facebook una manera de vender su obra, de mostrar su obra, de desarrollar como un aspecto comercial de su trabajo que de alguna manera va relacionado con lo que dije primero, ¿no? Es un objeto de más fácil relación con el público, pero también hay una reconciliación con las formas de comercialización que en el caso de los artistas conceptuales, sobre todo de los 70, estaba muy cuestionado el tema del mercado y la inmaterialidad o la imposibilidad de llevarse a la casa que tenían esas obras tiene que ver de alguna manera con este fenómeno. Bueno, yo les he puesto acá para que ustedes miren algunas características de la trasvanguardia, que, bueno, la que es más importante, ¿no es cierto?, es la vuelta a los géneros tradicionales, lo más fácil de identificar. Pero también hay un fenómeno característico que es como una especie de eclecticismo subjetivo, les he puesto yo, que es como una mezcla de cosas que tiene que ver con los intereses de cada uno de los artistas. O sea, no es un movimiento en donde nosotros veamos un listado de características formales o visuales que lo pueda agrupar, sino más bien esta vuelta a los medios tradicionales, pero hay un eclecticismo subjetivo y hay también un nomadismo de estilos, es decir, los artistas en algún momento hacen referencia al hiperrealismo, en otros momentos hacen referencia a la pintura clásica o al expresionismo o al surrealismo, ahora lo vamos a ver en las imágenes, pero esa especie de nomadismo estilístico también es una característica que, si bien es fuertemente figurativa la trasvanguardia, se va a empezar a filtrar en el medio algunas referencias o algunas cuestiones que tienen que ver con la geometría también en esta especie de eclecticismo. Esta mezcla de cosas que no es fácil de definir, salvo en el caso de los estudios específicos de cada uno de estos artistas, es lo que se llama pastiche, que tiene que ver con esta mezcla poco orgánica de cosas. Aparece acá un fenómeno que es muy propio de los años 80 y que es muy cuestionado también, aprovechado, desarrollado y cuestionado toda la vez, que es que son artistas fuertemente individualistas, con una obra muy propia, con un eclecticismo propio y con un modo de accionar también individual, que es un fenómeno característico de los artistas de la trasvanguardia y que después se va a ver de alguna manera contrarrestado con un movimiento que vamos a estudiar en la última clase, que se inicia en los años 90 y que tiene que ver con esta especie de conformación de colectivos de autorreferencia, como puede ser el Nuevo Cine Argentino que ustedes conocen, que van a plantear un modelo no de grupo orgánico, pero sí de colectividad, un poco para contrarrestar estas figuras individuales, fuertemente individualistas que se conforman en la trasvanguardia. Las palabras clave que les puse yo acá son, bueno, transculturación, posmodernidad, transnacionalización, multiculturalismos, minorías, y una que la puse en colorcito para que la pensemos, que tiene que ver con la visibilidad, el hacer ruido, el hacerse famoso, hacerse visible, hacerse reconocible, desde un lugar individual que tiene que ver con este fenómeno del modelo de Kwiatka, que se vuelve una figura desde muy joven, una figura internacional, súper famosa, muy cara, muy conocida, que es un fenómeno propio de los años 80 y que deja planteado un poco este modelo. Yo les puse unas imágenes. Guillermo Kwiatka es también un artista, podríamos estar todo el cuatrimestre estudiándolo, como casi todos los artistas que yo les he puesto. Lamentablemente los medios de comunicación generalmente hacen que nosotros conozcamos mucho algunos artistas que no son a veces muy trascendentes en la construcción de la cultura. Son artistas mediáticos que se hacen famosos porque se codean con la farándula o porque le venden alguna obra a algún personaje famoso. Entonces nos pasa que figuras como Kwiatka, que es una mega figura del arte argentino, de mucha fama internacional, muy bien comercializado, que ha tenido mucho impacto en el desarrollo de los años 80 y 90 y 2000, tal vez sea poco conocida, pero si se meten a estudiarlo o a investigarlo para el trabajo final, tienen para largo, porque si hay alguien ecléctico, como dijimos, y nómade en sus estilos, es Guillermo Kwiatka.
Empezó a trabajar además muy joven, entonces a pesar de ser un artista no viejo todavía, tiene una producción gigante y es interesante estudiarlo de forma individual, que es una mirada diferente, ¿no es cierto? También vamos a estudiar en estética cómo abordamos la producción de un artista. En este caso, si ustedes se ponen a mirarlo de forma individual, se van a encontrar con este nomadismo estilístico y este eclecticismo subjetivo al que hicimos referencia al principio. Es interesante. Yo acá les puse solamente las primeras imágenes conocidas de él, que son pinturas, en donde aparecen algunas características, la vuelta a los géneros tradicionales, como es la pintura bien pictórica, bien pintura, y un concepto que tenemos que tener en cuenta, que también se manifiesta en el cine en algunos casos, que es lo que se llama mala pintura o mala factura. Es decir, pinto como si no supiera pintar, pinto rápido, no le pongo mucha atención a los detalles, hago como un registro así pictórico de boceto. Eso es muy propio de la trasvanguardia, es una manera de distinguirse de la pintura clásica, y esta mala pintura no está asociada a lo expresivo, como era en el caso del expresionismo, sino a una forma de hacer liberada del oficio clásico. Y otra característica que tienen los artistas de la trasvanguardia es que plantean una especie de neorromanticismo en su subjetividad y en este mundo de ensoñaciones y de reflexiones de tipo poéticas, que van a de alguna manera chocar o entrar en crisis con el movimiento que dijimos que vamos a ver de los artistas de los 90. Este romanticismo individualista es casi como una vuelta al pasado, entonces es bien propio de la idea de lo posmoderno, de la ruptura de lo moderno y de esta vuelta al pasado, a ese pasado añorado de la pintura, del hombre y su mundo interior y todo este fenómeno relacionado con el romanticismo. Es un tema interesantísimo para que charláramos en clase, pero bueno, estamos así. Yo se los dejo a Cuitca, los he puesto para que lo miren, y les puse acá otra serie de él, que son estos mapas que hace sobre unos colchones, para que vean cómo aún él, dentro de este fenómeno de la trasvanguardia, hace algunos viajes hacia otro tipo de materialidades en las obras, ¿no? Él es famoso por sus pinturas, pero bueno, tiene este tipo de obras que son propias de este eclecticismo estilístico que ya va a ser característico a partir de los años 80, porque si se rompe esta idea de lo nuevo, de lo moderno, de la búsqueda de lo moderno, que lo vamos a estudiar en estética, y entonces empiezan a convivir todas las cosas de manera ecléctica y elegida solamente por la voluntad propia del artista, en este caso, en el caso de los artistas de la trasvanguardia. Les puse otras imágenes de Cuitca que tienen que ver con una especie de replanteo sobre plantas y edificios, trabajando en el caso anterior sobre las cartografías, acá sobre la arquitectura desde un lugar diferente, para que vieran que es un artista sumamente versátil, ¿no? Y acá esto, que es como un comentario, pero para que lo sepan, porque vivimos en nuestro país, está bueno saber cosas. Estas son las cortinas del Teatro Colón, que las pintó él, hizo todo el trabajo sobre el cortinado, y lo que ha hecho es una reelaboración muy pictórica, muy romántica de la planta del teatro. Bueno, y otro artista que les puse para que lo tengan presente, porque es mendocino, que se enmarca perfectamente en este fenómeno del artista empresario, muy ligado a la comercialización de su obra, con altos precios, muy individualista, ese fenómeno propio, que bueno, que es un artista que es muy conocido en Mendoza, y que hay una especie de consustanciación en la cultura, que a mí me interesa que lo reflexionemos, por lo menos, o dejárselos abiertos, sin tratar de meterles ideas propias a ustedes en la cabeza, que es que esta especie de artista que logra esta fama, digamos, a través de su circulación dentro de los ámbitos comerciales, se produce como una especie de consustanciación entre la calidad del artista y su éxito, que no es tal. Y no me voy a cansar de decirlo, y no me importa las versiones encontradas que se puedan generar alrededor de eso. El éxito de un artista, la trascendencia, sobre todo en ámbitos comerciales, no tiene nada que ver con la calidad de la obra. Puede coincidir, pero puede no coincidir, o en todo caso, si coincide, no quiere decir que solamente ese artista es el artista importante. Ojo con eso, porque nosotros los provincianos somos muy adeptos a caer en esas trampas, y después resulta que todos los homenajes se les hacen a estos artistas, cuando hay figuras que son
clave en la construcción de la cultura local, que son importantes, que son puntos de inflexión importantes en el pensamiento alrededor del arte, de la educación artística, de la apreciación artística, de la circulación de la obra, de las comunidades, de cuestionamientos de orden político. Entonces me parece que hay que estar atento a eso para no caer en estos estereotipos del artista que tiene éxito, que sale en la tele, que vendió una obra en Londres, entonces ese es nuestro artista importante. Esto lo vamos a charlar también en estética, alrededor de una idea que es la colonización cultural, que hace que necesitemos un poco esta visión foránea para poder creer que las cosas están bien, y en realidad el trabajo que hay que hacer es investigar la obra de un artista y las relaciones que tiene con su propio entorno cultural, los diálogos que establece con otros entornos que sean de interés para ese entorno, y no si vendió una obra en Londres o no, que en este caso no es muy irrelevante. Pero bueno, Eduardo Hofmann es también un artista de la transvanguardia. Yo lo que hice en estas últimas clases, que ya lo hicimos en la clase del conceptualismo para que no nos quedáramos atrapados en el pasado, fue derivar un poco esta idea de la transvanguardia que llega a Mendoza, que tiene mucho impacto en los años 80, sobre todo a los artistas que les gusta pintar, que son muchos, porque además es maravilloso pintar. Entonces de pronto era como encontrar un permiso para dedicarse a pintar y no tener que estar preocupado por si la obra es moderna, por la contemporaneidad, y por todos estos fenómenos que planteaba el arte conceptual, por la idea, por generar rupturas, sino que es como una especie de vuelta a la pintura, de vuelta a los géneros tradicionales, que nos permite relajarnos en este conocimiento que teníamos sobre el arte, que la tradición tiene sobre el arte, y entonces en las provincias, sobre todo, donde hay mucho conflicto entre no solo el público, sino las instituciones tienen también conflicto con los movimientos de ruptura más fuertes. El público es muy cuestionador, no hay instituciones especializadas, a veces no hay un buen trabajo de comunicación, entonces las provincias han recibido estos movimientos con más benevolencia porque, bueno, de alguna manera evitan estas confrontaciones que hay entre el público y el arte contemporáneo. Yo les he puesto artistas de Mendoza que eligieron la figuración que transversalmente se los puede relacionar con la transvanguardia porque mantuvieron, además de la figuración, algunas cuestiones muy propias de los oficios tradicionales. Esa sería como el nudo conceptual de todos estos artistas que elegí para que miráramos que podríamos incorporar otros, pero yo les he puesto algunos para que ustedes vayan pensando en cómo este movimiento en Mendoza, que tal vez no aparece en los años 80, sino que encuentra en los años 80 una conceptualización que lo contiene, porque en realidad las culturas provinciales siempre han sido muy reticentes a los grandes movimientos de ruptura. Entonces, bueno, hay como una especie de continuidad de un clasicismo, de un tradicionalismo en el uso de los oficios que encuentra un terreno fértil a partir de los años 80. Bueno, esta es Eliana Molinelli, que ella se mantiene ligada a la escultura tradicional, a las definiciones de la escultura tradicional, de bulto, a la figura humana, al emplazamiento de la escultura, y lo que podría rozar un poco esta obra es algún expresionismo que vuelve a reaparecer, o algún romanticismo que reaparece en la obra, y en algunos casos tiene algún tipo de apreciación de orden político que dijimos que es como una característica del arte argentino en general. Yo les puse acá a Estela Laviano, que fue profesora mía en la universidad, lo mismo que Eliana, y Estela también realiza un dibujo, ella trabaja en el dibujo tradicional, en esta especie de vuelta a los oficios tradicionales, y desarrolla estas imágenes que podrían ser mapas, que podrían sugerir cosas, pero que en realidad lo que tienen es un alto grado de subjetividad poética. También hace un nomadismo estilístico, tal vez menor que en el caso de Cuitca. Tanto Eliana como Estela, los artistas de Mendoza son menos nómades, excepto algunos. La mayoría desarrollan como un estilo a lo largo de toda su carrera, que también es como una idea un poco clasicista de la figura del artista. Bueno, les traje Estela, son artistas todas muy interesantes, son mujeres además, así es que me parecía bueno que las vieran, para que ustedes las indaguen en caso de que elijan esas artistas. Les puse acá un artista de Mendoza que vive en este momento en Barcelona, que se llama Rubén Caruso. Les he puesto unas imágenes de la época en que él todavía estaba acá y que son fuertemente influidas por el movimiento de la transvanguardia.
Caruso sí es un artista más nómade, después ha ido cambiando como Cuitca de tipos de expresión, pero mantienen toda esta especie de eclecticismo fuertemente subjetivo y fuertemente individual del que estábamos hablando. Un movimiento que, si bien no tiene una relación estrictamente directa con la transvanguardia, pero sí lateral, es un grupo de artistas de Mendoza que ahora tienen alrededor de 60 años, que se los denominó en su momento como figuración crítica. ¿Qué es la figuración crítica? Es una vuelta a la figuración en el marco un poco y una vuelta a la pintura y una vuelta a la figuración en el marco un poco de esta idea de la transvanguardia, pero siempre con alguna idea política más o menos explícita. Por eso se lo llama figuración crítica, y son artistas que fueron alumnos del profesor Alberto Musso en la facultad y que tienen la característica de realizar en su gran mayoría pintura figurativa, desde una pintura estrictamente figurativa a procesos de transformación del oficio alrededor de esta idea de la mala pintura que yo les contaba de Cuitca, y tienen un mensaje crítico social más explícito a menos explícito, depende del artista, pero es lo que los agrupa. Entonces ellos tienen esa característica, trabajan juntos en un momento, después cada uno de ellos ha seguido su carrera. En el caso de Murillo, que se los he puesto acá, que les aparecía también en el arte conceptual, es como Caruso un artista más nómade en cuanto a la elección de estilos y de formas de expresión, pero tenemos otros artistas de este grupo que han desarrollado durante toda su carrera el mismo tipo de pintura. Bueno, acá les he puesto dos obras de Edgar Murillo. Edgar Murillo es un artista también para estudiarlo el cuatrimestre entero, porque tiene una enorme producción, es también un artista muy nómade, tiene cuestiones de alta individualidad o de mucha poesía, tiene obra de mucho carácter político y militancia, entonces es un artista muy versátil, que podríamos estudiarlo en forma especial y que no he podido eludir repetirlo en algunas clases porque, bueno, ha producido mucho además, entonces por ahí se insertan algunos grupos, por ahí en otros. Entonces yo acá lo puse porque el Edgar Murillo forma parte de este grupo de la figuración crítica, en este caso con obras cuyo tratamiento son pinturas, tienen un tratamiento pictórico hiperrealista y tienen una imagen de alto contenido de denuncia, y en el caso de la obra de la derecha, hay como una objetuación de la pintura, ya no es la pintura tradicional porque está intervenida por estas perforaciones que le hace Murillo para incluir el texto. Es una pintura con texto, eso es un intertexto. Es la pintura más las palabras que forman parte de la pintura, más el título en muchos de los casos de Murillo. Así que el que decida investigarlo va a encontrar este tipo de producciones. Yo les he puesto para que ustedes piensen en cómo esta vuelta a la pintura tradicional y la vuelta a los oficios tradicionales va a ir mixturándose con este nomadismo estilístico y con este eclecticismo subjetivo al que hacíamos referencia al principio. En este caso, hiperrealismo y contenido social. En el caso de Daniel Bernal, que también es del grupo de figuración crítica y cuya producción pictórica es más o menos constante, es un artista menos nómade, solo pinta. Sí vamos a ver en su obra también un tratamiento hiperrealista, pero hay un sesgo de surrealismo en estas imágenes absurdas de duplicación o de asociación libre que él genera, pero siempre esta asociación libre tiene como finalidad también un mensaje de orden político, bastante claro además, bastante direccionado. Sumándole a eso también el intertexto que tienen sus obras, que son los títulos. Y en algunos casos, como es el caso de este Hitler con los lentecitos de Lennon, pero que en realidad es una tijera, hay algunas citas o referencias a otras cuestiones de la cultura para que nosotros, a través de la asociación que él plantea, podamos hacer esta lectura. Pero desde el punto de vista pictórico, estamos trabajando con una idea de hiperrealismo y de surrealismo entrecruzado. Bueno, el otro artista del grupo es Carlos Sicini, que también tiene una vuelta a la pintura. Acá se nota un poco más la influencia de Cuitca porque es más romántico, digamos. Si bien también tienen alguna línea de obra, Sicini, algún tipo de denuncia o referencia de orden político, su obra es más romántica, hace referencia a la soledad, hace referencia a la niñez, está más ligado a una mirada subjetiva y casi onírica alrededor de la pintura. No tanto surrealista,
que podría serlo, sino más bien romántico o expresionista, y hay una presencia fuerte de la mala factura en algunas obras que se nota más que en otras. Y el último del grupo, que es Fernando Sepúlveda, que también perteneció al grupo, yo les he puesto estas imágenes porque es el más disuelto de todos, el que tiene menos relación con la figuración, si bien hay alguna reminiscencia de imágenes figurativas en su obra, es más pictórico y más romántico desde el punto de vista estilístico, está más ligado al informalismo, a la mancha, a una imagen más sugerente, y la figuración aparece ahí como una especie de sombra, es menos crítico, ¿no? Es más poético. Bueno, y les he puesto para cerrar la clase una serie de artistas que de alguna manera derivan de esta vuelta a la pintura o de esta vuelta a la escultura, pero en general más es una vuelta a la pintura y a los géneros tradicionales, y he puesto en este caso, porque he dejado para la última clase los artistas más formalistas o los que hacen un eclecticismo estilístico más fuerte, he puesto acá las nuevas figuraciones, las nuevas tendencias hacia la figuración que se relacionan con esta recuperación de la pintura y que tienen alguna amistad o se vuelven más amigables para el público que le gusta ver las características clásicas del arte, que las vamos a estudiar en estética, entre ellas los géneros y entre ellas la técnica del pintor. Entonces yo les he puesto acá algunas palabras para que ustedes piensen: los neoexpresionismos, neoromanticismos, neosurrealismos, hiperrealismos, neopop, neokitsch. Hay miles, ¿no? Les he puesto algunas y acá sí vamos a ver solo artistas mendocinos para que nos concentremos un poco en nuestra escena local. Vamos a ir viendo cómo este eclecticismo estilístico se manifiesta de maneras diferentes en los diferentes artistas. En el caso de Juan Castillo hay un entrecruzamiento entre el hiperrealismo y el surrealismo. En el caso de Adrián Massieri, que es un artista que se murió muy joven, hay un hiperrealismo, pero hay un trabajo también de registro de la vida cotidiana a través de estas imágenes que él hacía en los colectivos. Hay una relación con el cine en los encuadres, una atención en los detalles, en algunas cosas que nos puedan hacer pensar en cuestiones más de orden cotidiano. Entonces hay como un hiperrealismo, pero trabajado desde el encuadre y desde el emplazamiento de la imagen, generando como un extrañamiento en relación con la pintura tradicional, ¿no es cierto? Nosotros, si estuviéramos mirando pintura tradicional del siglo XIX, no encontraríamos estos encuadres. Estos recortes y estos primerísimos planos, ustedes que son cineastas los van a entender bien, tienen más que ver con una revisión de la pintura tradicional a partir de este tipo de acercamiento a la imagen. Después les he puesto, bueno, a Mauro Cano, que es un artista ya fuertemente hiperrealista, que hace una pintura con un enorme interés puesto en la técnica, con el foco prácticamente puesto en la técnica y nada más, ¿no es cierto? Esta idea del hiperrealismo y del oficio del pintor como un mensaje suficiente para que la obra tenga valor en sí misma, es lo que está puesto acá. Después les puse la pintura de Laura Ruttmann, porque también es muy, muy conocida. Ella vende sus obras en Facebook, difunde sus obras en Facebook, tiene un enorme trabajo hecho en eso. Bueno, y esto es como una figuración muy neorromántica, bien neorromántica, llena de nostalgias, de objetos antiguos, de pátinas, de patios y cuestiones relacionadas con la nostalgia y el romanticismo. Elegí también a Lucía Coria para que miraran. Pueden encontrar después ustedes otros artistas. Yo les he puesto algunos porque la verdad es que son muchísimos. Me encantaría que trabajáramos un año entero sobre artistas mendocinos, pero bueno, tenemos esta materia que es muy cortita y más en este año peculiar. Acá he puesto a Lucía Coria, donde hay también un expresionismo, un neoexpresionismo, ¿no? Una figuración, una pintura tradicional y un neoexpresionismo con alguna influencia clara de la obra de Frida Kahlo. También son autorretratos, hay una referencia hacia la subjetividad y el individualismo. No lo digo en un sentido político el individualismo, ojo, ¿no? Lo digo como recurso narrativo del artista, en este caso es ella, son sus autorretratos. Entonces el eclecticismo estilístico, la vuelta a la pintura y la subjetividad o el subjetivismo fuertemente presente en la obra tiene que ver con este fenómeno de la transvanguardia del que estábamos hablando. Después elegí a Jimena Lozada La Serna, que es una artista más joven, que hace esta especie de pintura, en algunos casos hiperrealista, mezclada con situaciones
que se podrían vivenciar como oníricas o como surreales a partir de rasgos muy mínimos o de situaciones poco pintables. En el caso de esta figura que se va metiendo en las hojas, ¿no? Tiene también como un encuadre, como una escena de extrañamiento respecto de una escena real cualquiera, como sería en el caso de la pintura de Mauro Cano, que es una chica en la ventana, ¿no? Nos produce un extrañamiento las imágenes de Jimena Lozada, en algunos casos porque incluye, como en este caso, esta línea, ¿no? Estas manos volando, sería como un neosurrealismo, y en otros tienen un clima onírico por esta especie de extrañamiento que nos plantean. Bueno, después puse algunos escultores para que vean esta nueva escultura de la que estamos hablando, esta vuelta a los géneros tradicionales a partir de una especie de recuperación de estos géneros y de, en el caso de Federico, no casi una mala factura en estas obras, ¿no? Porque también es un artista sumamente ecléctico y sumamente nómade y altamente subjetivo en su elección, pero acá vemos como una especie de naturaleza muerta realizada en la escultura a partir de esta sumatoria de pedacitos de madera, que sería como una especie de mala factura o de realización a partir de otro mecanismo que no es la talla, como el caso de Fernando Rosas, que tiene una factura, sería casi como el caso de Mauro Cano, solo que acá también tenemos que sumarle un clima surrealista, sobre todo en la obra de la derecha y en muchas obras de Fernando Rosas, pero acá también hay un oficio del artista, un género tradicional como es la talla y un clima surrealista en algunos casos o de extrañamiento en cuanto al tipo de representación que hace Fernando. Después les he puesto algo totalmente diferente, que es como, esto sería como un neo-kitsch, no, lo otro es un neo-surrealismo, esto es un neo-pop o un neo-kitsch, que es Valentín Quinteros, que es un artista muy joven, que trabaja mucho la estética queer o las cuestiones relacionadas con lo LGTB, y seguro me olvidé de una letra, y que es muy interesante porque él trabaja a través de la performance, que también es nómade, estilísticamente nómade. En la derecha les he puesto una fotografía de una performance y a la izquierda cómo son sus dibujos y estas imágenes que tienen mucho que ver con el pop. A veces él se autofotografía, también es un artista interesante para ver. Y después les he puesto otro ejemplo de escultura, de estas nuevas esculturas, que es Mariana Barón, que también es una artista joven, y ella lo que hace es trabajar la cerámica, hace escultura en cerámica, que también es como un género tradicional, es escultura, pero son calcos de su cuerpo puestos de una manera que nos producen una especie de extrañamiento surrealista. No es la escultura completa, son fragmentos que ella despedaza sobre la pared y fragmentos que no se corresponden tampoco con el fragmento clásico que es el torso o el busto o la figura sin brazo que nosotros estamos acostumbrados. Ella hace al revés, de alguna manera subvierte ese ordenamiento, pero nos remite a la figura, a la figuración clasicista en cuanto al tratamiento de la forma. Lo que hace es montarnos como los otros pedazos, los que no son habituales en los montajes clasicistas. Bueno, con eso les cierro un pequeño pantallazo de algunos artistas mendocinos y de algunos artistas argentinos, hay un montón más. Lo que sí me interesaba es que vieran este gran movimiento de arte, de recuperación de los géneros tradicionales, de eclecticismo estilístico, de nomadismo estilístico y de soporte informal, y cómo ese movimiento es más amigable y tiene una penetración más fuerte en los espacios que tienen una relación más estrecha con el público, como puede ser, por ejemplo, la comercialización de obras, que ahí no hay forma, ¿no? Si al cliente no le gusta, no lo compra, entonces la relación con el público es clave, y este movimiento tiene una relación más fuerte con ese público. Muy subjetivos y muy individuales en cuanto a los formatos de producción. Eso también es interesante, cosa que no pasaba con estos grupos que veíamos en el movimiento de los años 70, relacionados con el conceptualismo, que generalmente son grupos y que tienen muchas cosas en común. Acá no tanto, más que la vuelta a los géneros tradicionales, que es como uno de los grandes fenómenos de la transvanguardia. Con esto cerramos esta clase. Nos queda una donde vamos a ver los artistas de los 90 que se contraponen un poco a esta vuelta a los géneros tradicionales y que nos proponen también algunas reflexiones sobre el comportamiento de los artistas en el campo del arte. Nos vemos entonces en la próxima.